Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda Claudia Palacios, estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el candidato a la presidencia por la Coalición Colombia, Sergio Fajardo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia, un gusto estar acá contigo y con todos ustedes. Como hay tanto tema, vamos al grano y empecemos por uno que es muy coyuntural y preocupante, Hidroituango. Usted ha salido a decir que usted como gobernador no tuvo responsabilidad en el desastre que está pasando ahora con ese proyecto. ¿Qué fue lo que exactamente ustedes hicieron y por qué no hay tal responsabilidad? Pero déjeme empezar, Claudia, diciendo que tenemos en primera instancia que tener una solidaridad muy grande con las comunidades alrededor del río Cauca que se ven afectadas por el proyecto y que están en riesgo. A mí me toca como gobernador, este es un proyecto que tiene socios la Gobernación de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín y unos accionistas minoritarios. Y SPM, la que tiene la conducción, es una empresa que tiene el conocimiento, que tiene la experiencia, tiene el reconocimiento de todos nosotros. Bueno, pero mientras usted era el gobernador, cuando hacían estas reuniones para ver cómo iba a ser ya la etapa final, el proceso de inundación, ¿no salieron preocupaciones que evidenciaran que algo de este tamaño podía pasar, por ejemplo, si coincidía con una época de alta temporada de lluvias? No, ese tipo de preocupaciones pues son preocupaciones de la ingeniería. Cómo se desvía el río, en qué momento se desvía el río, cómo responden los ingenieros ante las diferentes contingencias que son naturales dentro de un proyecto que tiene toda esa duración. Vamos al tema suyo, que es la educación, porque hace un día lo cogieron como fuera de base con lo de las demandas de los maestros para negociar su huelga. ¿Ya sabe cuáles son? Naturalmente. Esos son muchos detalles, a mí nunca me gusta estar especulando acerca de un pedacito de una... Pero por supuesto que están además muy claros y todo esto está considerado dentro de nuestro plan de gobierno. El primer punto tiene que ver con que la educación, la buena educación, requiere mucho mayor cantidad de recursos que se necesitan para la implementación. Eso requiere reformas al sistema general de participaciones, aumentar los presupuestos en ese sistema general sistema general de participación, esa es la palabra correcta, excusas, y se tiene que mirar las condiciones para el bienestar de maestras y maestros en Colombia. Un punto neurálgico dentro de todas las discusiones ha sido el sistema de salud. El magisterio tiene un sistema de salud especial que ha sido perverso, que no funciona, que tiene una gran cantidad de dificultades y no se han resuelto, y ese es un malestar permanente y esa es una discusión que se tiene que resolver. ¿Cómo lo solucionaría usted en su gobierno? El problema ha sido que cuáles son, eso se divide en 10 regiones en el país, cuáles son las EPS, las organizaciones que se encargan de darle esa salud a los maestros. Tenemos que revisarlo en cada lugar porque no ha funcionado. Tiene que ver con el problema de las EPS en Colombia, sentarnos y mirar cuál es el papel del Estado, porque el gobierno nacional pues entrega, hace una licitación, pero revisar todos esos detalles, mirar en cada región cuáles son las instituciones que tienen la capacidad para prestarle salud y buscar generar unos conglomerados en esas regiones en que está dividido el servicio de salud para los maestros, para que sean las capaces para atender esos problemas. Pero eso es más o menos lo que ha hecho este gobierno. No, pues han tratado de hacer unas licitaciones, las licitaciones se las ganan unas empresas. Esto es distinto porque nos vamos a sentar región por región, mirar las condiciones de la región, cuáles son las EPS, cuáles son los hospitales públicos y tratar de construir en cada región una estructura que permita resolver el problema. Hasta el momento ha sido una licitación que se la gana a alguien, no da buen servicio, hay las quejas y entonces en lugar de hacer eso nosotros nos sentamos, revisamos todos los que participan y construimos con ellos una organización que permita resolver el problema. Otra de las demandas es jornada única. La jornada única. ¿Cómo cambiaría eso en su gobierno? La jornada única es un proyecto crucial para Colombia. Recordemos qué significa la jornada única. La jornada única es ampliar el número de horas que nuestros estudiantes están en el ámbito escolar. De nuevo, esto también tiene una connotación territorial. ¿Cómo se va a ampliar esa permanencia en el ámbito escolar? Es importante entender varios elementos que se tienen que considerar. Uno, la alimentación escolar. Si está más tiempo, se tiene que aumentar la alimentación escolar para que los niños puedan estar durante todo ese tiempo en la escuela. Dos, la infraestructura, porque esto requiere aumentar la infraestructura, las instalaciones que se necesitan, entender en términos regionales proyectos de jornada única que incluyen no solamente mantener la misma estructura curricular, sino incorporar otros elementos culturales, de deporte, de acción. Se necesitan más docentes y revisar el esquema salarial de los docentes para un proceso ampliado de educación que no está concebido en este momento.
Ese es, pues digamos, el diagnóstico de lo que hay que hacer, pero entre tanto, pues la jornada única ya está avanzando y para muchos profesores esto implica trabajar más horas sin recibir más pago y en unas condiciones que no son las idóneas. Su mensaje para ellos es, esto va a continuar así hasta que podamos resolver esto que usted acaba de decir, entendiendo que eso seguramente no toma ni 1 ni 2 meses, sino hasta un par de años y se le puede ir todo su gobierno en eso. No, yo creo que nosotros podemos tomar unas acciones de emergencia. La jornada única se viene construyendo de manera progresiva. No es que hágase la jornada única y la jornada única se hizo y todo quedó bajo las mismas condiciones. Y por eso yo siempre estoy hablando del enfoque territorial, entender cómo se está aumentando, cada paso que vamos dando sea un paso sólido, vamos revisando la necesidad de nuevos docentes, tenemos que discutir acerca de la nivelación salarial. Parte de esa concertación pasará por un examen a los maestros al que ellos han sido reacios hasta este momento. Eso no tiene nada que ver con la jornada única. O sea, la jornada única no tiene que ver con examen, ¿cierto? Es otra discusión acerca del escalafón de maestras y maestros. Nosotros queremos unificar el escalafón. Hay 2 escalafones y eso lleva a que hay maestras y maestros de primera y segunda categoría, unificarlo. En ese contexto, entonces, hay unos programas de evaluación acerca de qué es lo que está pasando en general en la educación y parte de eso pues tiene que ver con la condición en que están maestras y maestros, diseñar los programas de formación permanente, de ir mejorando sus condiciones. Los maestros son las primeras personas que son conscientes de que tienen que irse transformando. Nosotros estamos hablando de enseñar a aprender. Y nosotros, los que somos del mundo de la docencia, de la educación, sabemos que nos tenemos que ir transformando y las evaluaciones que nosotros tengamos nos sirven como parámetros para formar, para avanzar en la formación de maestras y maestros. Le propongo que le ponga a la audiencia, a los maestros que nos están viendo, a un maestro que esté preocupado porque lleva, qué sé yo, 20 años de carrera laboral, teme ser evaluado porque a lo mejor ya no cumple los estándares de una evaluación de hoy, y perder entonces, si se hace la evaluación, ciertos beneficios. ¿Qué le va a pasar a ese maestro en esas condiciones en su no le va a pasar eventual nada gobierno? Diferente a las posibilidades de mejorar y transformarse. El hecho de que lleve 20 años en el mundo de la educación no significa que no tenga la capacidad para seguirse formando o para seguirse transformando. Yo desde el primer día en este mundo de la política y lo público, yo soy un maestro, empecé la política a la tierna edad de 43 años y desde que yo he trabajado en lo público, como alcalde y como gobernador, siempre he empezado por la dignidad de maestras y maestros. Yo he dicho esta frase que la repito y la repito con gusto, no hay ni una maestra ni un maestro malo en Colombia, porque muchas veces se descalifican con ese adjetivo. Todos son buenos, pero todos pueden mejorar. En su gobierno, desde el primer año, ¿habrá un aumento significativo de ese porcentaje del PIB destinado a educación? ¿En cuánto? 10% por lo menos. ¿10% más? Sí, y ese es un reto y es un reto político. Eso significa que nosotros le estamos apostando a la educación, lo queremos convertir la educación en el gran proyecto de país, Claudia. ¿A qué se lo quita? Tenemos que revisar, porque yo no puedo decir, porque fíjese cómo, porque muchas de estas cosas no se entienden. Cuando yo llegué al gobierno, 7 de agosto de este año, ¿sí?, nosotros nos entregan un presupuesto que ha elaborado el gobierno actual. Y nosotros entramos trabajando sobre el plan de desarrollo que ya está construido. Inmediatamente pasa eso, nosotros empezamos a construir nuestro plan de desarrollo. El plan de desarrollo es la ruta para los 4 años. Sí. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál ha sido nuestro programa, nuestras promesas, las ofertas que hemos hecho en el contexto de la campaña? Y después las tenemos que organizar con prioridades, con recursos. Entonces, nosotros recibimos todo eso y organizamos el presupuesto. Así lo he hecho yo como alcalde y como gobernador. Y así es como se gobierna. Entonces, nosotros no es que diga que le voy a quitar a este para ponerlo acá, sino tenemos que evaluar todo ese plan de desarrollo, cuáles son nuestras prioridades, y así es como se hacen los presupuestos. Yo lo he hecho. Independientemente de dónde vaya a salir, el compromiso suyo es 10% más para ya el año 2019, ¿será? Recuerde que ahora entramos con un presupuesto que de hecho ya este presupuesto lo acaba de entregar el Gobierno Nacional. Nosotros intervenimos en esa discusión y a partir de ese momento empezamos a escalar el presupuesto para el mundo de la educación. Además... ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que para el 2019 entonces no va a ser 10% más? Tengo que revisar, porque sería irresponsable decir hoy, en lo que está entregando el Gobierno Nacional, tenemos que mirar las condiciones económicas del país, cómo está presupuestado y cómo es la estructura para empezar a hacerlo. Nuestra disposición es hacerlo, pero eso está sujeto a unos trámites, a unas discusiones sobre una estructura que ya está montada. Bueno. Pero quiero agregar algo, Claudia, que nosotros nos hemos propuesto como reto político y tiene que ver con, la frase es esta, un peso que le quitamos a la corrupción es un peso que lo vamos a dedicar a la educación, a la ciencia y a la cultura.
Y además hemos puesto una cifra agresiva dentro de todo eso, es alrededor de 9 billones de pesos. Nosotros queremos hacer en el cuatrenio. Y esto lo va a encabezar Claudia López, porque Claudia López va a ser la persona que se va a encargar de dirigir la lucha contra la corrupción en nuestro gobierno. Ella tiene la inteligencia, tiene el conocimiento, tiene la capacidad, y sobre eso lo vamos a actuar nosotros. Estos son retos políticos que nosotros estamos asumiendo. También quiero señalar algo porque es importante dentro de todo este mundo de la financiación. El gobierno nacional se tiene que articular con los gobiernos departamentales y municipales, los gobiernos locales, ver cómo trabajamos juntos para tener recursos, para que las diferentes instancias también aporten recursos de acuerdo a sus capacidades. El tema de las regalías es una gran cantidad de recursos que tienen los departamentos, los municipios, y un gobierno que lidera, que presenta las propuestas para el desarrollo, también es capaz de convocar a que todos trabajemos juntos por el tema de la educación. Igualmente, vamos a convocar al mundo de los empresarios, de las fundaciones, de los gremios. Permítame contarle una anécdota que me pasó este fin de semana en Palmira, que fui a visitar a mi mamá. Okay. Y me dice una niña que va a una iglesia cristiana lo siguiente. Le iba a hacer otra pregunta, pero ya que me mencionó a su candidata a la vicepresidencia, le hago esta. En la iglesia nos dicen que no hay que votar por Fajardo, porque la candidata a la vicepresidencia de él es lesbiana y eso está mal. Yo quisiera saber usted qué le responde a quienes están recibiendo ese mensaje en las iglesias. Nosotros entendemos la diversidad en todos los términos en una sociedad, y la orientación sexual de una persona no la hacen ni más ni menos. Todas son respetables y son reconocidas dentro de la forma como nosotros entendemos el desarrollo y la cultura. Ella es una persona valiosa, es una persona inteligente, capaz, que hace sus tareas y que tiene su condición sexual, que yo se la respeto como nos tenemos que respetar la condición sexual a todas las personas, y no está asociado con el bien o el mal, sino la calidad de los seres humanos. Muchas personas, incluso pensando así, dicen, sí, pero es que ya en el gobierno de pronto ponen eso de la ideología de género y destruyen los valores tradicionales de la familia, etcétera, etcétera. Ante esas preocupaciones, ¿usted qué responde? Nosotros no llegamos con un propósito de ideología de género para cambiar el país. Nosotros llegamos con un propósito de crear una cultura que reconoce las diferencias entre las personas en todo tipo para luchar contra las desigualdades. ¿Qué otros beneficios o garantías van a tener las personas homosexuales en un gobierno suyo y de Claudia López? El respeto más grande. Aparte de los que ya tienen, pues la adopción, tienen los derechos, el matrimonio. Y los derechos son para respetarlos, reconocerlos. ¿Y algunos más adicionales? Pues nosotros tenemos que hacer, dentro de nuestro proyecto de cultura ciudadana para la convivencia, entender y explicar las diferencias en nuestra sociedad y entender esto como un tema del desarrollo, del respeto. Somos humanos, vivimos en una sociedad, podemos ser diferentes y ser ciudadanos y ciudadanas, que es lo que nos corresponde. Cuando me estaba respondiendo sobre educación, pensaba, bueno, Fajardo no ha sido ministro de Educación hasta ahora y hubiera sido maravilloso que lo fuera para tener la referencia de el alcance que tienen todas estas propuestas, pero usted si gana no va a ser solo el ministro de Educación, sino que va a ser el presidente. Claro que y sí. En esos otros temas, por ejemplo, tan problemáticos como la seguridad, tanto en la seguridad urbana como la seguridad de Tumaco y del Catatumbo, hay gente que tiene algunas dudas de su entusiasmo y de su empoderamiento para enfrentarlos porque no se le oye hablar tanto de ellos. Concretamente, claro. ¿Usted qué va a hacer con Catatumbo y Tumaco? Pero en primer lugar te quiero explicar a ti y a esa gente que tú estás invocando para hacerme la pregunta. Es que yo fui alcalde y los problemas están en el territorio. Esa es una diferencia muy grande en la forma de gobernar, en lo que yo aporto, articulado con unos equipos extraordinarios para trabajar los temas, para sincronizar, para identificar los problemas y para avanzar. Y yo fui alcalde y enfrenté problemas de seguridad muy grandes en la ciudad de Medellín. Y es saber qué es lo que pasa en una ciudad y saber qué es lo que significa la inseguridad, que no es en abstracto que estamos hablando. Perdóneme, le abro un paréntesis ahí porque entonces vamos a caer en el tema de la donbernabilidad y muchos dicen, sí, qué de buenas que fue Fajardo, que mientras él estuvo gobernando, don Berna tuvo la cosa tranquila y él pudo, entonces Fajardo pudo mostrar unas mejores eso es falso. Eso es falso. Y gracias por la pregunta. Lo que pasa es que nos estamos desviando de la pregunta original, sí, pero voy a atender la inquietud particular. Eso es falso, fíjense ustedes, y eso es parte de lo que se dice en este país, que son capaces de decir cualquier cosa en un contexto político sin el más mínimo grado de responsabilidad con las personas, con las ciudades, con las comunidades en las que nosotros trabajamos. No se les olvide que en el año 2002 el presidente era Álvaro Uribe y él hizo un acuerdo con los paramilitares, con las autodefensas, y el acuerdo era desmovilizarse
y cumplir con unas reglas que ellos estaban poniendo. Cuando yo llegué a la alcaldía, yo me oponía a ese acuerdo, pero yo llegué a la alcaldía y dije, vamos a trabajar para que esto funcione. Entonces yo no tuve que gobernar con nadie, ni solicitarle a nadie que hiciera una cosa u otra, porque ese era el acuerdo que tenían. A nosotros nos tocó recibir cerca de 4.000 y tantos de personas que estaban desmovilizadas, y el acuerdo era que no iban a delinquir, que precisamente se iba a romper ese ciclo de la violencia, y nosotros hicimos un proceso de reinserción muy bien hecho, con todas las dificultades que tiene esto. Trabajamos con Luis Carlos Restrepo, que era la persona que conducía ese proceso, y lo hicimos de la mejor manera, y sin duda que tuvo un impacto muy grande para la ciudad. Bueno, entonces eso no tiene que ver con que yo hice porque es una expresión, es irrespetuoso, sí. Y es una forma barata de la política, para no decir el calificativo que tendría que decir, y eso es falso. Y yo goberné, y he gobernado, y he respondido por todos mis actos y por todas mis actuaciones. Sí, pero a lo que va quizá la crítica que le hacen es, digamos que en medio de todo contó con la buena suerte de que estaba ese proceso en marcha, y aún con el desafío de reincorporar esa cantidad de desmovilizados, pues había una voluntad de los malos de parar la cosa, y eso le favoreció en los indicadores. Pero mire, ahora en un eventual gobierno suyo tiene una cosa tremenda con las disidencias, con los cultivos ilícitos. La pregunta es ¿cómo los va a enfrentar? Bueno, pero yo quiero hablar primero el calificativo buena suerte, porque pasan y se toman unas decisiones en el Estado. Esto no es de buena o mala suerte, es las condiciones que nosotros enfrentamos, y los que somos líderes sabemos enfrentamos los problemas desde unos principios, desde una capacidad que tenemos para entender, para resolverlos. Yo no escojo qué país me están entregando, este es el país que nos están entregando, pero les sigo hablando de experiencia. Es que yo fui gobernador de Antioquia y conozco en el territorio la cantidad de dificultades de muchos de esos que están hablando, gente que nunca lo ha hecho, de hecho, sí, porque no lo han hecho. ¿Qué significa la minería ilegal, la presencia de la guerrilla, bandas criminales en el territorio? Y yo he trabajado de manera articulada con la fuerza pública, con la fiscalía, con la investigación, con las procuradurías, y además con muy buenas notas. Lo que pasa es que yo no estoy hablando de eso todo el tiempo, y usted le puede preguntar a cualquiera, pongámoslo en estos términos, de los generales, de personas que han trabajado conmigo, para que vean cómo se conduce un proceso, cómo se actúa con las personas, cómo trabajé yo con todos ellos para enfrentar los problemas. Entonces, es muy fácil salir a decir, pues por supuesto que Tumaco lo tenemos que enfrentar, y en Tumaco tenemos que enfrentar... Dígame sus medidas, sus tres primeras medidas para Tumaco. Claro. Una, están allá y se tiene que articular, que no se hizo bien en la forma como tenía que hacerse, y es la presencia de la fuerza pública en el territorio. Están en un territorio, están en principio saliendo las FARC, y tiene que llegar el Estado a ocupar ese espacio. No se hizo de manera diligente, y había unas deficiencias en ese proceso. Lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer bien, y la fuerza pública tiene que estar allá, articulada con la Fiscalía, con toda la investigación, porque estamos enfrentando el fenómeno del narcotráfico, que tiene unas implicaciones y que hace parte de esa presencia criminal en ese territorio. Esa es una medida más muy presencia importante. De fuerza pública. Pero no solamente presencia de fuerza pública, es que parte de lo que no se dice, y los que hemos gobernado sabemos trabajar con todos. Esa es parte de lo que yo he hecho, y es cómo se articulan todo eso, cómo tiene una conducción este proceso. Este proceso no tiene una cabeza que responda por lo que está pasando. Yo dije en Nariño, yo estuve allá la semana pasada, en Nariño, en el Cauca, en el Huila, en el Tolima, por ejemplo. Y allá yo voy a poner una persona que va a ser una especie de alto comisionado, una especie de consejería para Nariño, con un foco especial en Tumaco, que responda, porque es que hay mucha gente participando y no hay cabeza para articular todo este proceso. Y esto suena a una cosa sencilla, y es la clave de la intervención en los territorios. ¿Quién conduce? ¿Quiénes están participando? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo integro yo? ¿Cómo informo? ¿Y cómo vamos ocupando? O sea, ¿usted va a tener un delegado en los territorios neurálgicos? Tienen que estar allá, igual en el Catatumbo y en muchas partes de Colombia, y articulando, porque llega mucha gente de muchas partes a hacer las cosas. Fíjese que, por ejemplo, con el gobierno nacional, con todo lo que ha pasado en Tumaco, que era previsible, porque además esto no fue algo intempestivo, sí, que sucedió de la nada. Con esa desorganización han tenido que mandar al general Naranjo allá para que vaya a tratar de organizar. Entonces no tiene que ser mandar al general Naranjo. Incendios de todo el país. Por eso, tiene que haber una persona allá que responda, una comunicación permanente para la comunidad y para la sociedad colombiana, en particular un programa. Usted me pidió 3, le voy a decir 2 porque sé que estamos cortos de tiempo, pero es muy importante. Hoy estamos hablando, ¿cuál es el alias más famoso hoy en Colombia? Guacho. Alias Guacho. ¿Y cuántos alias hemos tenido nosotros en Colombia? Infinitos, todos nombres estrambóticos de todo tipo. Cada que se captura al alias Guacho, seguro lo van a capturar o lo van a dar de baja. De eso yo no tengo la menor duda. La fuerza pública en Colombia es capaz de hacer eso y ha demostrado que lo puede hacer. Ahora, cada que sale un alias, ¿cuántos
jóvenes están entrando para reemplazarlo. Hay que trabajar con los jóvenes en Tumaco, en Catatumbo, en la ciudad de Bogotá, en Medellín, en muchas partes, y mirar a esos jóvenes que son vulnerables, son jóvenes que se salieron del sistema educativo, que están sentados en una esquina, que no tienen oportunidades y la oportunidad se va de la mano de la criminalidad. Tengo que interrumpirlo porque me quedan 2 minutos y tengo como 10 preguntas, voy a escoger 2. Podemos hacer otro programa. Pues, sí, pero difícil cuadrar estas agendas ya antes de elecciones. Mire, para muchos empresarios que además lo han apoyado a usted, el GDA, desde antes, ¿no? Hay todavía ciertas preguntas no resueltas en cuál es el rol que Jorge Enrique Robledo jugaría en su gobierno, teniendo él una mentalidad de izquierda que no necesariamente responde a los intereses de la empresa. ¿Qué haría él en su gobierno? Mire, lo primero, senador, y tiene que ser el mejor senador como ha sido durante 6 periodos consecutivos. Él ha sido escogido el mejor senador, luchando contra la corrupción y liderando. Con Antanas Mocus van a liderar nuestras bancadas en el Congreso de la República y son 2 personas que representan integridad, diferencias, porque nosotros podemos ser diferentes y ser capaces de trabajar juntos. Nosotros tenemos un programa. Y tenemos un programa que fue construido. Nosotros no nos encontramos en la 7ª, Claudia López y Robledo y yo, y vengan, juntémonos para ganarnos estas elecciones. Es un programa construido, está en mi página, sergiofajardo.com. La propuesta de desarrollo económico que yo presenté ha sido reconocida como la mejor propuesta ambiental. Pero más allá de eso, porque yo he leído el programa, pero más allá de eso, vámonos al ejemplo. ¿Qué cosas ya no se podrán hacer de lo que hacen los empresarios tradicionalmente en Colombia? No tiene nada que ver con eso. Lo que van a hacer es mucho y vamos a apostarle a un desarrollo productivo, vamos a incorporar la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Yo he sido gobernante, yo sé cómo articular en los territorios para trabajar de manera conjunta. Entonces, ponen a Robledo, que es un señor decente, serio. Nosotros cumplimos lo que hemos hecho, por eso estoy yo acá. La gran riqueza nuestra es la confianza, la capacidad de convocar a este país para que no caigamos en una división que va a significar una confrontación permanente. Nosotros somos una propuesta política que cambia la política y que sabe unir y construir en Colombia. Y esa es la diferencia. Candidato. Y lo que yo he dicho lo he respetado. Por eso fui seleccionado como el mejor alcalde y mejor gobernador. Por la palabra, por la confianza, por la transparencia. Tengo 30 segundos y necesito la otra pregunta. Usted estaba arriba en las encuestas hace unos meses y ahora está como de cuarto, de tercero según la encuesta. Muchos dicen eso fue por no juntarse con Humberto Lacalle, serían los dos juntos una fórmula poderosa. ¿No le pesa en este momento no haber dado ese paso? ¿O quién es responsable de esa caída en las encuestas? La responsabilidad es nuestra y vamos avanzando en las encuestas y vamos a ganar las elecciones, vamos a pasar a la segunda vuelta y vamos a ganar las elecciones de este país. Pero responsabilidad nuestra quiere decir, ¿por qué? Pues ¿Qué fue lo que usted hizo mal? Nosotros tomamos unas decisiones en la Coalición Colombia acerca de nuestro programa, que es el programa establecido. Nosotros no estamos haciendo alianzas por juntarnos para tratar de ganar una elección. ¿Pero qué fue lo que usted hizo mal para bajar en las encuestas? Lo que, si usted considera mal, ¿qué decisión tomamos nosotros? Yo le explico una. Cuando terminó en diciembre del año pasado, estábamos terminando un proceso de recolección de firmas que yo lideraba en nuestro movimiento Compromiso Ciudadano. Ese proceso de recolección de firmas terminó con cerca de 1 millón de firmas, recorriendo las calles por toda Colombia, con la fortaleza de los voluntarios, que es nuestra gran riqueza y que se va a ver ahora el 27 de mayo. Y venimos subiendo en esas encuestas, porque si usted mira esas encuestas de las que me está hablando, venimos subiendo, vamos descontando terreno, y en esas encuestas hay un elemento muy importante. La persona que tiene la mayor aceptación en Colombia, además impresionante, lo digo con orgullo, me da pena hablar en términos míos, pero así estamos en la discusión, soy yo, y la menor imagen desfavorable soy yo. Ahí está el espacio donde nosotros vamos a ganar esas elecciones. Cambió el contexto político, porque pasamos de recoger las firmas a una campaña para el Congreso de la República, donde trabajamos con la lista. Dejaron de hacer campaña presidencial mientras hicieron campaña al Congreso. Entonces podría haber sido un error. Pues ese, de para atrás, todos somos muy inteligentes en la vida, pero fue muy bien, porque en el Congreso nos fue muy bien, sacamos una representación en el Congreso extraordinaria, y la ola verde, para utilizar un símil, y ahora que vamos con Antanas Mocus por todas partes, la ola verde hace 8 años llegó a un punto máximo faltando un mes y tuvimos un declive. Yo fui el primero que se cayó de la ola verde, que me caí de la bicicleta y me quebré la cadera. Y ahora viene esta nueva ola que va subiendo, y usted mire las encuestas y vamos subiendo nosotros. Así se inventen todas las encuestas, que se están inventando unas para promocionar a un candidato. Nosotros vamos subiendo y vamos descontando. Y el 27 de mayo, con el apoyo de todos ustedes, vamos a pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta vamos a ganar las elecciones, y se puede. Como mujer no me perdono si no cierro con esta pregunta a propósito de una entrevista que le leí a su esposa,
que respondió lo siguiente, que entre otras cosas que lo adora usted por yo no sé cuántas razones, dijo que es que usted es menos machista que el común de los hombres. No dijo él no es machista, sino él es menos machista que el común de los hombres. ¿Qué tiene usted de machista? Pues todavía tengo partes de la cultura, el desarrollo, el tema en el ámbito familiar. Nosotros no fuimos educados en la corresponsabilidad de muchas de las tareas dentro del hogar. ¿Pero qué? ¿Eso que no has llegado a la casa llama o qué? Pues, no, porque yo vivo mucho tiempo por fuera, no colaboro en las actividades de estar los mercandos. Todo ese tipo de cosas son una sucesión de cosas. Todavía me falta mucho camino por recorrer. Y yo soy consciente de eso y es una responsabilidad mía, pero tengo una responsabilidad muy grande de educar a esta sociedad acerca de la igualdad de las mujeres, de lo que significa el desarrollo de las mujeres, y una sociedad que le apuesta al desarrollo de las mujeres es una mejor sociedad y tiene un impacto muy grande para el desarrollo humano de la sociedad. Todavía me falta, yo no lo digo y lo hemos discutido muchas veces y bueno, pues así es la vida, nos vamos transformando. Bueno, candidato Sergio Fajardo, muchas gracias. A ti, muchas gracias, un gusto para todos ustedes, no se les olvide que se puede. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Buenas noches. Mejor hablemos.